Buenos días, profesora Claudia Guevara. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca sobre la desconexión moral y todos los pasos necesarios que hicimos para crear un test acerca de este fenómeno social que es la desconexión moral en el ámbito online. Los integrantes son Cárdenas Sanabria Adriana, Olaguibel Gómez Naguib, Zapata Jauregui Lidia, Tarroyo Espinoso Elena y quien les habla, Merino González César. Como capítulo 1 tenemos la introducción. Como podrán apreciar en la PPT, nos basamos en una investigación realizada en 2018, en el cual se dan cuenta de que en Perú existe 22 millones de personas activas en redes sociales. Es una cifra bastante grande y por lo cual nosotros llegamos a la conclusión de que existe una convivencia virtual. Pero como grupo también nos preguntamos, al existir una convivencia virtual, ¿existirá fenómenos sociales al igual que en la presencial? Y claramente sí, existen fenómenos sociales tanto en lo virtual y en lo presencial. Sobre todo en lo virtual se da de manera mucho más intensa y negativa, ya que existe el factor del anonimato. Elegimos desconexión moral porque es un fenómeno que nos ha pasado a la mayoría de personas y es una realidad que en el Perú no se está tomando en cuenta y es desencadenante de varios temas que, por ejemplo, el ciberbullying, que afecta directamente a la vida de las personas y el Perú no lo está tomando en cuenta. Entonces, esta construcción de este test, para la redundancia, es para tomar en cuenta la realidad peruana en un futuro y de repente generar un plan de acción que ayude a la concientización de este mal que estamos teniendo tanto en las redes sociales como en lo presencial, ¿no? Pero en este caso está enfocado en lo virtual. En el capítulo 2 tenemos una descripción general, lo cual incluye una ficha técnica. En ella se especifica el nombre, en cuál es la escala de desconexión moral online en jóvenes de 18 a 25 años, por su abreviatura escala DMO. Los autores ya los hemos mencionado con anterioridad. El año es 2020, de creación es 2020. La procedencia es la Facultad de Psicología de la Universidad Privada del Norte. El instrumento es un tipo de escala Likert. Esto quiere decir que no es un instrumento dicotómico, o sea, de sí y no, sino que representan matices, de lo cual la persona permite extraer una muestra de conducta de la persona mucho más realista. La forma de aplicación es claramente individual. El ámbito de aplicación es en una comunidad juvenil de 18 a 25 años. Elegimos esta edad porque a los 18 una persona es considerada ya mayor de edad acá en Perú y se hace responsable de sus actos y 25 aún está en la juventud temprana. La duración es entre 15 a 20 minutos aproximadamente y la finalidad es identificar la aplicación de la desconexión moral en el ámbito virtual por parte de los jóvenes. La baremación es de baremos percentiles generales, como la mayoría de la baremación de escala de tipo Likert, y el número de ítems que voy a hacer hincapié durante mi presentación. En un inicio fueron de 35 ítems, pero posteriormente quedó oficialmente de 20 ítems. Y en los capítulos posteriores y presentaciones de mis compañeros iremos detallando cómo es que se llegó a este resultado. Fundamentación y descripción del test. Se podría decir que esta parte es el corazón del test, porque representa los cimientos del marco teórico en el que se va a basar. La fundamentación teórica fue basado en la teoría de la desconexión moral de Albert Bandura en 1999. Nosotros claramente la hemos extrapolado al ámbito online. Para resumir en palabras sencillas, Bandura nos decía que una persona comete actos inhumanos y que van en contra de su condición inmoral con el objetivo de encajar en un grupo social. Esto genera una disonancia cognitiva y crea diferentes mecanismos para aliviar esa disonancia. Entonces, en sí, eso es la teoría de desconexión moral. Como finalidad, el test ha sido diseñado para medir la desconexión moral online, esto con el objetivo de identificar la existencia de la desconexión moral en la convivencia online que existe en nuestra sociedad, basándonos netamente en Perú. La descripción, haciendo hincapié una vez más, estuvo conformado por 35 ítems y luego de los procesos que iremos detallando más adelante, de análisis factoriales, exploratorios, análisis de validez y de confiabilidad, llegamos a un oficial de 20 ítems, entre ítems negativos y positivos distribuidos de una manera no secuencial a lo largo de toda la prueba. En las dimensiones, según la teoría se comenzó con 7 dimensiones, que según el análisis factorial se terminaron reduciendo en 3. Esas dimensiones eran lenguaje eufemista y entre otras que ya no vale la pena mencionar porque ahora se han quedado en 3 dimensiones principales. Las 3 dimensiones establecidas son desconexión moral online con respecto a las consecuencias, con respecto a las acciones y con respecto a la responsabilidad. El material para la aplicación del test, claramente necesitamos un manual, que es el instrumento imprescindible, donde se especifican los criterios necesarios para poder aplicar
y evaluar adecuadamente lo que el test se ha propuesto medir. Además, necesitamos que el evaluador y el que adquiera nuestro test tenga conocimientos básicos en psicometría y en estadística. El protocolo de la escala DMO ha sido diseñado para ser aplicado, obviamente, a través de manera virtual y presencial, y consta de 35 ítems de un inicio y posteriormente los 20 ítems que ya he venido explicando, y muy bien clasificados y explicados con anterioridad al participante. Además, consta de un consentimiento informado y de instrucciones de rellenado al inicio de este. Los materiales complementarios para su desarrollo, en caso de que sea presencial, se necesitan lapiceros e impresiones oficiales del protocolo, del test, y dado las circunstancias actuales en las que estamos pasando, este test se aplicó virtualmente y también fue pensado, diseñado y adaptado para que sea virtual, para lo cual se necesita un dispositivo electrónico por parte del participante, internet y donde recibir el enlace del test. Fue adaptado a través de la aplicación Google Forms y se distribuía de manera de un link. Además de el protocolo oficial, se necesitaría un consentimiento informado virtual con explicaciones remotas de ser necesario. El capítulo 3 titulado Normas para utilización. Como primer tema de este capítulo se tienen las normas de aplicación. La presente escala podrá ser ejecutada por personas o entidades que tengan un vínculo con la variable determinada. Para esto no es necesario que posean un grado profesional, pero sí recibirán una breve explicación sobre la variable y un entrenamiento para aplicar las instrucciones establecidas del test. De ahí se tienen las instrucciones generales de aplicación. En estas se van a mencionar las esenciales. Como primera, se tiene el leer las instrucciones específicas. En segundo lugar, se tiene el determinar un tiempo. Y como tercero, es comprobar la marcación correcta del test. De ahí se pasa a las instrucciones específicas de la aplicación. Estas se dan después de haber entregado el test, ya que se va a exponer el motivo por el cual se está realizando la prueba. En un plano virtual se realiza de la misma forma. De ahí se pasa al consentimiento informado. Como sabemos, en el consentimiento informado, el participante otorga el permiso para tener en cuenta sus datos dentro de la prueba. En un plano virtual, este consentimiento es anexado. Ahora vamos a pasar a algunas recomendaciones, como el saludar con cordialidad y respeto a la persona, preguntarle si ha tenido alguna experiencia y mencionarle el motivo y un resumen de qué trata el test. Ahora vamos a pasar a las normas de corrección y puntuación. La corrección se llevará a cabo corrigiendo ítem por ítem y se identifica si este es negativo o positivo. Después de esta identificación se pasa a la puntuación, ya que una vez identificado si el ítem es negativo, su puntuación llegará de 5 a 1 punto. Los ítems de este test negativo son el ítem 3, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 26, 28 y 32. Y en el caso opuesto que el ítem sea positivo, la puntuación es de 1 a 5 puntos. Los ítems positivos del presente test son los ítems 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34 y 35. La justificación estadística. Construcción. Nuestro test está elaborado en base a la teoría de desconexión moral de Albert Bandura en 1999. Nuestro test inicialmente estuvo dividido en 7 dimensiones, que sin embargo a través de la implementación del análisis estadístico se fue sintetizando mucho mejor. Debido a la coyuntura actual del país, tuvimos que adaptar nuestro test que se puede aplicar tanto de forma presencial como virtual, por lo que se caracteriza por ser un test de tipo Likert. Su administración es individual, su ejecución y rendimiento es típico, ya que están bajo la teoría clásica de los test. Los programas utilizados fueron Excel y Jamovi, este último usado en su mayor parte, para la depuración de ítems tanto de respuesta, llegando con 3 dimensiones o factores. Procedimiento. Empezamos con la elección de un constructo que nos llame la atención para el instrumento. El segundo paso es la búsqueda y selección de una base teórica para que nos respalde y poder así implementarlo en el marco teórico.
Seguimos con la estructura de dimensiones. Algunas de ellas fue la justificación moral, la culpabilidad, la responsabilidad, entre otros. Pasamos a la redacción de los ítems. Aquí hay que tener muy en claro en que se debe aplicar un lenguaje comprensible y claro, apto para todo el público. Pasó por una rigurosa revisión de jueces, expertos, mayormente fueron nuestros docentes allegados de la propia institución. Pasó por una aplicación piloto y una aplicación masiva. Aquí fue donde llegamos a recaudar como 420 participantes. Creamos nuestra base de datos, pasó por los análisis de confiabilidad que mide la exactitud en la medida, el análisis de validez, que es el instrumento verdaderamente mide el constructo que dice medir, y también por el análisis de sensibilidad o tipificación, que es la capacidad de discriminación o la clasificación que tiene este test, llegando así con 391 participantes. Hay que también recalcar que se tomaron puntos para esta depuración, la aquiescencia, según Cronbach, que es la tendencia a que una persona marca puntajes altos por apariencia. La parte de disaquiescencia sería todo lo contrario, la persona marca puntajes muy bajos. También la deseabilidad social, que es la tendencia a que la persona falsea sus respuestas. También la respuesta externa, que es cuando la persona tiende a marcar respuestas muy extremistas, tanto totalmente de acuerdo como totalmente en desacuerdo. Y así pasamos a baremación y la elaboración final del test y del manual. Análisis estadístico. Este análisis nos debe garantizar un buen rendimiento que tiene nuestro test y que signifique una muestra de conducta que tiene el participante. Podríamos decir que se subdivide en análisis, como antes mencionado, el análisis de confiabilidad, la exactitud de la medida, el análisis de validez, que es el instrumento que verdaderamente mide el constructo que dice medir, y el análisis de sensibilidad o tipificación, que es el índice de discriminación. Pasando así al análisis de confiabilidad. Si bien este análisis nos debe asegurar la eficacia de nuestro test, es por eso que nosotros utilizamos la consistencia interna como tipo de confiabilidad, mediante los datos estadísticos de alfa de Cronbach y omega de McDonald. Propusimos que ambos datos deben pasar el 0.800 para tener un buen grado de confiabilidad. Como pueden apreciar en la tabla número 1, nosotros hemos pasado esos datos en Cronbach con 0.813 y en McDonald con 0.824, así obteniendo un buen grado de confiabilidad. Como pueden visualizar en la tabla número 2, tuvimos que eliminar algunos ítems que tengan un índice de discriminación menor a 0.200, en la cual, como pueden observar, tenemos 20 ítems de los 35 iniciales. Es decir, que hemos eliminado 15 ítems que posteriormente mis compañeros irán explicándoles durante la presentación. Pero por el momento hemos eliminado 8 ítems. ¿Cuáles son? Son el ítem número 1, el ítem número 3, el ítem número 4, 22, 25, 26, 28 y 32. Es decir, que nos hemos quedado con 27 ítems. Así que pasaremos al análisis de validez. Análisis de validez. Evalúa o pone en tela de juicio, por así decirlo, que nuestro test verdaderamente sea correspondiente y mida la variable. Como podemos apreciar en la PPT, la AERA, NCME y APA mencionan 5 tipos o evidencias de validez, de las cuales se aplicaron 3 en el análisis, que fueron contenido, estructura interna y proceso de respuesta, el cual ya hemos explicado en los procesos de aquiescencia, disaquiescencia, respuesta externa, incoherentes y desestabilidad social. En este paso se redujo de un 420 a 391 personas. La evidencia de validez de contenido determina en qué grado la medida representa cada elemento del constructo. A nuestro trabajo se le desarrolló 2 métodos de evaluación, que fue la revisión por jueces expertos y la prueba piloto. En caso de la revisión de jueces expertos, se usó el método de agregados individuales. Cada juez lo evaluó de manera independiente, se usó el estadístico de Baiken en Excel para el análisis de sus puntuaciones. Esta debió superar el 0.50 y como se aprecia en la tabla 3,
Todos los ítems pasaron dicha prueba. Cabe resaltar que la B de Aiken fue aplicada a los 35 ítems iniciales en su totalidad. Con respecto a la prueba piloto, fue elaborada un grupo pequeño de 10 personas mediante Google Forms. Entonces se toma en cuenta la opinión de cada uno, sin embargo, nuestro test no sufrió ningún cambio significativo ya que les agradó. Pasando a la prueba de Bartlett y KMO, la prueba corresponde netamente al análisis de estructura interna. Estos estadísticos nos sirven como los indicadores para saber si es posible aplicar un análisis factorial en la cual se pueda explicar la variedad de resultados en diferentes pruebas. En la tabla número 4 podemos apreciar la significancia de la prueba de Bartlett, en la cual se tuvo que obtener un resultado menos a 0.05. En nuestro caso pedimos un resultado menos a 0.01, por ende el primer requisito para el análisis factorial fue aprobado. En la tabla número 5 se aprecia el overall del KMO, se tendría que superar el 0.750, en nuestro caso lo superamos ampliamente con un overall de 0.850. En ese caso, el segundo requisito para el análisis factorial estuvo aprobatorio. Pasamos a la siguiente, que es análisis factorial exploratorio. El análisis factorial exploratorio nos indica la interdependencia de los ítems con las dimensiones, basándose en las correlaciones que mantienen con dichas dimensiones. Visualizamos en la tabla 6 que se redujeron 3 factores, eliminándose los ítems 10, 13, 14, 23, 24, 27 y 29, debido a que no superaron la carga mínima de la correlación con 0.300, quedándose con los 20 ítems que se mantuvieron presentes en toda la presentación. Pasamos a la tabla 7 y 8 del análisis factorial exploratorio. En la siguiente tabla, que es la número 7, se aprecia el aporte de cada factor al constructo o variable tratada en el presente test. Los 3 factores en total aportaron un 27% con respecto a la variable. En la tabla número 8 hemos reestructurado la distribución final de los ítems en la prueba y dándole nombres a 3 factores resultantes del análisis exploratorio. Como podemos apreciar, serían, primer factor, DMO con respecto a las consecuencias, quedaron 9 ítems que fueron 16, 17, 19, 20, 30, 31, 33, 34, 35, con un alfa de 0.770 y un omega de 0.779. El segundo factor fue el DMO con respecto a las acciones. Se quedaron 7 ítems que fueron el 1, 5, 6, 7, 9, 11, 21, con un alfa de 0.632 y un omega de 0.673. Y por último, el tercer factor del DMO con respecto a la responsabilidad, quedaron 4 ítems que fue el 8, 12, 15 y 18 con un alfa de 0.441 y un omega de 0.467, demostrando que los factores con más importancia son los dos primeros. Vamos a la tabla 9, que es la distribución de final de los ítems. En este capítulo nos habla que la tabla 9 simplemente hicimos una renumeración de los ítems para mantener un orden como se puede apreciar, quedando en evidencia que de los 35 ítems iniciales, entre ítems positivos y negativos, en el protocolo oficial se establecieron 20 ítems. Ahora hablaremos acerca de las normas de interpretación. Para nuestra muestra, nuestro test tuvo un rango de edad entre los 18 y 25 años, donde encontramos el mayor porcentaje en la edad de 19 años y el menor porcentaje de participantes con 24 años. Se comenzó con una muestra de 419 participantes, pero tras un análisis de depuración se llegaron a obtener 391 participantes, donde la mayoría de participantes fueron mujeres con un 57% y un 42% fueron varones. Además, se consideró oportuno preguntar acerca de las horas en las que los participantes se encuentran en redes sociales, obteniendo que el 34% de las personas usa redes sociales aproximadamente más de 8 horas y el 66% menos de 8 horas. Para la baremación, la prueba presenta una tipificación en percentiles, o sea, en 100 partes. Cada parte se denomina centiles, pues brinda una mejor interpretación para un mejor análisis. En esta tabla, la tabla número 10, podemos ver específicamente los valores que tiene nuestro test.
está dividido en la décima parte, 20ava parte, 30ava parte, y también están divididos por colores. Los colores significan el rango en el que se encuentra la puntuación que ha obtenido el participante. En el caso del amarillo presenta un bajo puntaje en lo que es nuestro test. En la parte verde es el promedio o lo normal que se debería encontrar una persona, y el rojo significa que tiene un elevado o un exceso en lo que es nuestra escala. Un ejemplo sería, si una persona ha arrojado una puntuación 28, esto se ubicaría en el percentil 20, lo que significa que está en una puntuación muy baja para lo que es nuestra escala. En esta tabla también se puede observar que está dividida por las 3 dimensiones con las que, tras un análisis de las 7, con las 7 que comenzamos, llegaron a 3 y se puede presentar muy claramente aquí. Ahora les vamos a compartir un poco lo que son nuestros anexos. Por el lado izquierdo tenemos nuestra hoja de presentación ante los participantes, donde explicamos un poco de lo que trata nuestra escala y un poco de datos personales de nosotros, donde puede contactarnos si tiene alguna pregunta extra. También se puede colocar su nombre completo, la fecha y su firma. Por el lado derecho está nuestra prueba en físico, con las preguntas, el consentimiento y todo lo referente a la escala. Aquí podemos seguir observando lo que son nuestras preguntas en escala Likert, y así terminando con un pequeño agradecimiento. En esta parte podemos observar lo que es nuestro test de manera virtual. Sabemos que estamos atravesando una situación por la que no hemos podido salir a las calles a procesar nuestras pruebas de manera física, así que virtualmente hemos seleccionado la plataforma que es Google Formularios y la hemos hecho de manera virtual. Nuestras referencias en lo que nos hemos basado para hacer nuestro trabajo. Muchas gracias. Esto sería todo, y esta experiencia conjuntamente con mi grupo ha sido muy agradable. Mi grupo y yo creemos que todo el esfuerzo que hemos realizado ha valido la pena. Es una experiencia muy linda construir este test y nos vamos a llevar unos buenos recuerdos de aquí en adelante. Muchas gracias.